Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje de esta semana es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos en el volumen 2 de la serie Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo, que también lleva por título ¿Cómo puedo ser feliz? Semana 4, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y capítulo 3, verso 11. Y el disfrute que vamos a tener en el versículo de oración está en Juan capítulo 1, verso 16. Leamos juntos con oración y en el Espíritu. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Señor Jesús, porque amén. Porque de su plenitud, Señor Jesús, de su plenitud tomamos. Sí, amén. Tomamos todos. Todos tomamos, Señor Jesús, y gracia sobre gracia. Señor, te alabamos en este día. Te damos gracias por darnos su palabra. Esta palabra nos alimenta, es su palabra santa. Le agradecemos por alimentarnos todos los días, porque de su plenitud, Señor, usted es nuestra plenitud. De ahí tomamos y le estamos agradecidos, porque es gracia y añadimos cada día más gracia. Amén. Hoy presentamos Cristo es la plenitud de Dios en todo y en todos. Dios Padre tiene una voluntad. El misterio de la voluntad de Dios es hacer que Cristo encabece todas las cosas, las del cielo y también las de la tierra. Entonces agradó al Padre que toda la plenitud habitase en Cristo por medio de su encabezamiento. Todas las cosas habitarán en Cristo y Cristo encabezará todas las cosas. En Colosenses capítulo 2, verso 9, también podemos leer, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El término deidad indica que posee las características de Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en el cuerpo del Señor Jesús. Él era un hombre y en su carne habitaba toda la plenitud de la deidad. Cristo murió, resucitó y engendró la iglesia. La iglesia ahora llegó a ser su cuerpo místico, espiritual y celestial. Hoy también habita corporalmente en Cristo, por medio de la iglesia, toda la plenitud de la deidad. Podemos decir que todos los atributos divinos y todas las riquezas divinas habitaban corporalmente en Jesucristo cuando Él vivía en la carne. Y ahora, mucho más, habitan en la iglesia como el cuerpo de Cristo. La plenitud de Dios llegó hasta nosotros por la encarnación de Jesucristo. Dios quiere llenarnos hasta más no poder, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este es el versículo que oramos al principio. Dios quiere saturarnos de la divinidad que está en Cristo. La plenitud viene y gracia sobre gracia también vienen. Entonces la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llenará a su iglesia de todas sus riquezas y de todos los atributos divinos de su deidad y de su divinidad.
Amados hermanos, así la iglesia será su plenitud. Cristo quiere primeramente encabezar a su iglesia para llenarla, llenarla, llenarla hasta más no poder. Señor Jesús, llenarla hasta rebosar. Este es el significado de plenitud, pleroma en griego. Veamos también Colosenses capítulo 3, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por este versículo vemos que en el nuevo hombre, que es la iglesia, solamente debe haber Cristo, porque el trabajo de Cristo es llenarnos de sí mismo, de los elementos divinos. Por eso, si usted aún tiene elementos que generan división, tales como ser griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, siervo o libre, Dios quiere remover todo eso, porque todas esas cosas nos dividen, no edifican. Pero cuando somos edificados hasta el punto máximo, Cristo nos llena con todos los elementos de Dios. ¡Aleluya! Recientemente el precio de la gasolina sufrió fuerte incremento, llegando a costar más de 10 reales el litro en Brasil, y así también en otros países. Cuando íbamos a la gasolinera para abastecer el auto, el gasolinero preguntaba: ¿cuánto le he hecho? Entonces respondíamos: póngale esa cantidad, porque no tengo mucho dinero. Pero este monto no alcanzaba para casi nada. Era solo un soplo y luego se acabaría. Espiritualmente con nosotros es diferente, porque Dios quiere llenar nuestro tanque. Él quiere llenar, llenar, llenar hasta rebosar. Él quiere llenar hasta la plenitud, hasta llenar completamente, hasta donde no se puede más. Señor Jesús. Amados auditores, vamos a ilustrarlo de otra manera. ¿Por qué existe el crimen organizado en ciertas urbanizaciones de Río de Janeiro, en Brasil y en otros países? Estas urbanizaciones, que se ubican principalmente en los cerros de la ciudad, son zonas marginales con viviendas de escasas proporciones y sobre construcciones que han sido dominadas por el crimen organizado. Pregunta: ¿por qué hay grupos criminales que dominan estas zonas? ¿Por qué hay tierras sin ley? La explicación es que hay un vacío de poder. Cuando un gobierno no logra ocupar y dominar aquel espacio con su autoridad, alguien entra y lo ocupa. Cuando no hay gobierno, hay un desgobierno y otras cosas empiezan a ocupar el espacio que sería para el gobierno. ¿Sabe por qué Dios necesita hacer de la iglesia su plenitud y a partir de la iglesia llenar todas las cosas? Es porque no puede haber un espacio vacío sin poder. Por la voluntad de Dios, Cristo tiene que ser la cabeza sobre todas las cosas. Dios quiere que Cristo, que es el misterio de su voluntad, encabece todas las cosas. Todas las cosas significan todas las cosas. No puede haber un cerro sin el gobierno de Dios. No puede haber un espacio donde Cristo no gobierne. Entonces Cristo es necesariamente aquel que todo lo llena en todo, porque Él tiene que llenar todo. No se puede dejar un espacio vacío para que su enemigo entre o para que el desorden entre.
No, por supuesto que no. Cristo va a encabezar todas las cosas. Para encabezar todas las cosas, Él necesita llenar todas las cosas. Y para llenar todas las cosas, Él necesita de la iglesia con su plenitud. Por eso, Cristo es todo en todos. Él va a ocupar todos los espacios. Su gobierno va a ocupar todos los espacios por medio de la iglesia. Por eso, queridos auditores, primero nosotros no podemos dejar ningún espacio sin ser gobernado por Dios, sin ser gobernado por nuestro Cristo. Mi mente, mi emoción, mi voluntad tienen que ser gobernadas por Cristo. No puede quedar ningún espacio vacío para que otra cosa entre. El Señor nos bautizó hacia adentro de un solo cuerpo y nos está dando a beber de un solo espíritu para llenar, llenar, llenar y llenar. ¿Aún hay algún espacio vacío? Pues vamos a llenarlo, llenarlo y llenarlo de Cristo. Todavía tenemos muchos elementos naturales, aún tenemos muchos elementos de la carne. Entonces Cristo necesita llenar más, llenar más, llenar mucho más. Cuando llene totalmente su iglesia, Cristo podrá llenar todas las cosas por medio de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo será todo en todos. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por darnos esta palabra maravillosa. Cristo lo es todo. Cristo debe ser todo en cada uno de nosotros. Oramos y suplicamos al Señor que esta palabra quede esculpida en nuestra alma, en nuestro corazón, entre nuestros ojos, en nuestros oídos, sea un pilar en nuestra vida. Señor, rogamos a ti y oramos para que esta palabra sea cada día más una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Pregunta para hoy: ¿por qué necesita dejar a Cristo gobernar su mente, emoción y voluntad? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, de mucho amor, del llenar completamente de Cristo y por supuesto de muchas bendiciones. Amén.